Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este webinar que vamos a hablar sobre el servicio social obligatorio. Tengo la oportunidad y el gusto de poder estar en compañía con la doctora Lady Bermúdez, abogada especialista en Derecho Laboral de la Universidad Externa de Colombia, especialista también en Seguridad Social de la Universidad Javeriana y gerente y socia de la Corporación CEPSA, que es una empresa de abogados que trabajan en todo esto del apoyo, la defensa y la protección de los profesionales de la salud en diferentes áreas, pero una de las áreas de énfasis que han trabajado es el servicio social obligatorio, con más de 5 años de experiencia, podríamos decir que casi 10 años de experiencia en este tema, y conocen el panorama. Ya con esta presentación estoy dando introducción al tema, y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la realidad del servicio social obligatorio desde la experiencia profesional y el marco normativo y las propuestas de mejora. Y con esto pues doy una presentación de quién soy. Es mucho gusto para todos. Mi nombre es Samuel Barbosa, soy médico, salubrista, residente de pediatría, secretario de presidencia del Colegio Médico Colombiano, y estamos aquí hablando en el Colegio Médico Colombiano de esto porque es una situación que aqueja a los profesionales y que se necesita impactar y reformar para mejorar la situación actual que se presenta. Doctora, bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Bueno, mi nombre es Lady Bermúdez, como ya el doctor Samuel lo dijo. Yo llevo algún tiempo trabajando de la mano con los profesionales de la salud, gracias a la experiencia que me ha entregado la empresa de la que soy socia, fundadora y gerente general, que es CEPSA. Nos dedicamos a la protección médica, legal y económica de los profesionales de la salud. No solo atendemos temas de tipo laboral, atendemos todo lo que tiene que ver con responsabilidad médico-legal, pero es verdad que el tema laboral es una de las preguntas más frecuentes que nos plantean nuestros afiliados, ¿sí? A lo largo de estos 9 años, pues hemos notado que hay una carencia en cuanto al tema normativo que rige para el servicio social obligatorio, para el establecimiento de garantías reales que den solución frente a múltiples problemáticas que se presentan para los rurales, para los profesionales de la salud que hoy por hoy hacen su servicio social obligatorio, ¿sí? Con relación a ese tema, nosotros hemos evidenciado que a lo largo de estos 9 años ha existido una involución normativa, porque si bien antes la ley 50 del 81, que fue la primera norma que habló de servicio social obligatorio, estableció la necesidad de que los prestadores de servicios de salud, enfermeras, odontólogos, médicos, que terminaran su profesión de la salud, iniciaran luego este servicio social con un objetivo múltiple, y era beneficiar también a muchas poblaciones rurales de Colombia que necesitaban ese talento humano en salud y que no estaba, ¿sí? Sin embargo, para ese entonces, pues los profesionales contaban con unas garantías específicas y mayores a las que hoy tienen. Para ese entonces se tenía establecido que debía existir igualdad salarial entre profesional de planta y profesional en servicio social obligatorio. Para ese entonces se establecía la prohibición taxativa de contratar a nuestros profesionales de la salud a través de prestación de servicios o contratos que fueran diferentes a la contratación legal y reglamentaria o al contrato de trabajo, que son contratos directos con la entidad de salud. Se establecía además un beneficio en tiempo, porque se indicaba que los rurales, cuando hacían el servicio social en poblaciones de difícil acceso a los servicios de salud, pues la harían por 6 meses, ¿sí? Entonces, esto permitía que para muchos profesionales recién egresados que debían hacer el servicio social, pues fuera viable irse a un sitio considerado peligroso o con difícil acceso a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque eran 6 meses y un año. Todos estos beneficios pues se fueron limitando, se fueron quitando. No veíamos tanto incumplimiento por parte de las entidades encargadas de contratar a nuestros profesionales en servicio social obligatorio. El salario era mucho más alto. Los rurales antes, podíamos ver rurales con salarios de 5, 6 millones de pesos, a mí me tocó. Hoy esos salarios ya no se establecen para los rurales, o por lo menos yo no conozco ningún caso rural que se gane ese salario. Posteriormente, la Ley de Talento Humano en Salud, en su artículo 33, volvió nuevamente a hablar sobre servicio social obligatorio, y vinieron una serie de resoluciones que fueron muy lesivas
para nuestro talento humano en salud, que fueron regresivas, es decir, que quitaron beneficios que en otro hora existían. Se permitió que los contrataran por prestación de servicios durante algún tiempo. Más adelante les voy a hablar qué pasó con esa contratación por prestación de servicios y cómo estamos hoy en Colombia con ese tema. Se eliminó la igualdad salarial. Hoy vemos que no existe igualdad salarial entre personal de planta y personal en servicio social obligatorio. Y eso que allí hay que hacer un paréntesis, y es que es en los casos donde el rural tiene el beneficio de tener profesional de planta, porque lo que se está viendo es que ya no hay profesionales de planta. O sea, realmente muchas entidades de salud en Colombia están funcionando con el talento rural que llega después de los sorteos. Eh, los profesionales en servicio social obligatorio empezaron a sufrir de todo tipo de abusos, abusos con el tema de los horarios, abusos con el tema de las disponibilidades, no les dan derecho al descanso, los maltratan, no hay afiliación al sistema de seguridad social integral, por muchos meses trabajan sin salario, con el agravante de que después salen y les toca volver a repetir ese sorteo y ese año de servicio social obligatorio. Entonces, prácticamente estatizan su vida laboral durante un intervalo bastante amplio. Y bueno, realmente yo creo que son muchas las problemáticas que hoy por hoy vive nuestro personal en el rural, que eso afecta no solamente al talento humano en salud, sino además a los usuarios del La servicio de salud. comunidad. Frente a un profesional que no está bien pago, que no está bien tratado, pues evidentemente el servicio no creo que sea el más óptimo. Sí, doctora, y lo que usted comenta es muy cierto. Digamos, yo me acuerdo de mi experiencia cuando hice rural. Yo hice rural en el año 2015 a 2016. Lo hice en el departamento de Casanare y pues primero voy a dar mi percepción sobre el rural profesionalmente hablando. Para mí fue una oportunidad de desenvolverme a nivel profesional. Eso no voy a nunca digamos, no reconocerlo, siempre lo va a tener que reconocer. Es una experiencia, para mí trabajar con la comunidad fue algo grandioso, poder vivir en un municipio pequeño cuando estaba acostumbrado a vivir en la capital, fue una experiencia que puedo decir muy romántica de la medicina, pero hubo esas particularidades, conciencialmente usted decía cosas que yo dije, oiga, yo lo viví. Yo empecé con un contrato de OPS, por ejemplo, y el salario no era mayor a 4 millones de pesos. Y yo decía, oiga, sí, a mí me tocó tal cual, menos de 4 millones de pesos, en un municipio súper alejado, obviamente con todo el compromiso de la comunidad, ellos queriéndolo a uno, porque la comunidad en cierta manera va y dice, hombre, lo necesitamos, era un municipio que no tenía médico, llegué y eso fue como, wow, llegó el médico, además que, pues, soy tez blanca, cabello claro, entonces no era era más llamativo porque así no era, digamos, el fenotipo normal ahí en el municipio. Entonces, claro, el doctor, venga, el monito, no sé qué, y fue una experiencia muy bonita de vida. Me metieron en el Consejo de Planeación Territorial y pude hablar con el alcalde y con todos los representantes de víctimas, de usuarios, de pacientes, de comunidad y demás. Y fue muy bonita esa parte profesional vivida, más que pues era el primer médico cirujano, el primer pediatra, el primer ginecólogo, el primer internista, el primer dermatólogo, sí, porque era el primero que abordaba las patologías que me llegaban, que era de todo. Yo podía pasar de una preeclampsia severa a un niño con dificultad respiratoria severa por una bronquiolitis, a un adulto con una crisis hipertensiva, a una joven que se accidentó por un politrauma, por un accidente de tránsito. O sea, todas las patologías de la medicina en una sola, y fue una experiencia que me enriqueció profesionalmente muchísimo, pero sí tenía una situación del contexto laboral, del ejercicio también, que era muy compleja, y era esa parte del contrato de prestación de servicios que después cambió, y cambió porque esas resoluciones cambiaron en cierta manera y se pidió los cambios, y que también pues empezamos a ver que realmente pues se requería, ¿no? Yo llegué a trabajar 360 horas, me acuerdo cuando alguna vez pasé mis jornadas de turno y yo miré hacia atrás y dije, una chica, 360 horas, casi las 400, o sea, más de 12 horas diarias todos los días dándole sin descanso, o sea, de domingo a domingo. Y bueno, uno dice el compromiso de la comunidad con la comunidad, pero eso es un ritmo que si uno está joven, pues aguanta tal vez un tiempo, o hay gente que tal vez no puede, o no quiere medírsele, o no es lo justo, sí, igual, pues hombre, no es exactamente lo que debería suceder, porque la jornada máxima laboral no son esas, los números de horas
no es ese. Y para el descanso es necesario. Uno puede cometer errores por descanso, por falta de descanso, y eso afecta a la comunidad en sí misma. Por eso, todas las experiencias que usted está diciendo, doctora, y las problemáticas que ustedes ven desde lo jurídico y su experiencia, yo las puedo decir que las viví y que han ido cambiando paulatinamente. Algunos casos, no en todos los departamentos, yo también puedo decir eso, no es la misma situación en donde en lo que viví en Casanare con la experiencia profesional muy chévere con la comunidad, a lo que viven otros colegas en otros departamentos donde la comunidad puede no estar muy de acuerdo con ellos o donde hay situaciones de violencia y aparte de eso está el agravante que en lo laboral falta una cosa, falta lo otro. Entonces hay como pues más que decir múltiples problemáticas, hay una situación de nuestro país que requiere propuestas de cambio, que requiere hablar de nuevas cosas para mejorar lo que se tiene. Y hay diferentes posturas, hay gente que dice, acábese el rural, hay gente que dice, oblíguese a todo el mundo a ser rural, inclusive a todas las profesiones. En lo personal, a mí me gustaría decir individualmente como médico es que vaya el que quiere ir, porque realmente cuando no se quiere ir y lo obligan, eso es muy difícil, a uno le sabe feo la comida, el agua le parece horrible, el lugar le parece horrible, uno no quiere estar ahí, pues hermano, o sea, es peor si uno no quiere estar, pero si uno quiere ir a servir a la comunidad como me pasó a mí, pues hasta todo lo veía divertido, ¿no? Que amaneció un oso hormiguero en el centro de salud y qué risa, pero qué susto, porque yo nunca había visto un oso hormiguero y uno no sabe si lo ataque a uno o no. Puede que suene chistoso, ¿no? Pero es algo que podemos vivir todos. Sí, hay gente que tiene toda la experiencia de la frontera agrícola. Yo en lo personal no tengo nada, soy más citadino de ciudad que cualquier otro, yo creo. Y pues fue toda una aventura para mí vivir lo que viví, una experiencia muy gratificante. Pero no sé, doctora, si por ejemplo, con todo ese recuento jurídico que usted tiene en marco normativo, usted nos puede hacer como más una presentación en detalle. Usted nos puede decir, mire, esto es lo que ha pasado, esto es lo que está sucediendo y esto es lo que vemos que se podría proponer de cambio. No sé si la tienen, no sé, la invitamos a este espacio porque conocemos que hay iniciativas legislativas, conocemos que de parte de CEPSA, usted que ha estado vinculada con organizaciones médicas como ACOME y demás, están trabajando en ideas y queremos saber eso para que se abra un diálogo sobre la situación y aportemos entre todos. Esto no es ni de CEPSA, ni de ACOME, ni de nadie, sino esto es por el bien de la comunidad, pero hay gente que se ha propuesto generar propuestas y eso es muy válido y hay que escuchar cómo construir sobre las propuestas. No sé, doctora, usted me dirá. Claro que sí, Doc. Me parece importante antes de entrar como al contexto normativo y hablarles un poco de un proyecto de ley que hemos estado trabajando en compañía no solo de ACOME, sino también de ACOEN y del senador Juan Luis Castro, que es la persona en el Senado que nos está apoyando con todo este tránsito legislativo, que ha sido un aliado estratégico para este tema. Eh, Indicar con relación al servicio social obligatorio que más allá de si se establece como obligatorio o no, el tema es que tenemos que entrar a solucionar la estructura, la base, porque solucionando esa base, no dudo que nuestros bacteriólogos, enfermeros, odontólogos y médicos quieran hacer el servicio social obligatorio. Realmente cuando hablamos con cada uno de estos profesionales nos damos cuenta que el tema no es que no lo quieran hacer, ellos sí lo quieren hacer porque de hecho es la oportunidad para una inmersión laboral, que es su primera experiencia laboral y podría ser visto también como la probabilidad que muchos tienen de acceder a ese primer empleo, que por supuesto cuando uno está recién egresado es tan importante, Y ¿sí? la El tema es experiencia que, laboral. por supuesto, pero el tema es que hoy por hoy, con ese contexto tan nefasto, con ese voz a voz que ya se regó en todas partes, cuando el rural sale de la plaza, lo que tiene para contarle a sus amigos que llegan es que el tema es tenaz, que ahí no pagan, que ahí los maltratan, que ahí los ponen a trabajar muchas horas, que ahí los amenazan, que la gente es violenta, que no hay insumos, porque además en muchas ocasiones la violencia del usuario se genera por la carencia del sistema de salud. ¿Y quién da la cara? El rural, porque es la persona que está allí enfrentando todas esas situaciones, porque como les decía, ni siquiera profesionales de planta en muchas plazas de Colombia hoy por hoy hay. Entonces, bueno, habiendo hecho esa pequeña Doctora, introducción, doctora, yo comentaría ahí a lo que tú dices. Yo me acuerdo mucho que cuando yo estaba rural hablaban en el gobierno que la puerta de entrada son el servicio de urgencias, hay que cambiar la puerta de entrada. Y yo decía, bueno, yo en el municipio que estoy, 5.000 habitantes,
un casco urbano de 10 cuadras cuadradas más o menos. Éramos el único centro de salud con disponibilidad 24/7. ¿Cuál otra puerta de entrada no hay si no es el centro de salud donde yo soy el rural? O sea, yo era la puerta de entrada. Y si a mí no me llegaba, y nos pasó, me acuerdo mucho, por la cadena integrada de suministros, por todas las razones que sean, yo no quiero entrar a hablar mal de nadie, sino a mostrar mi situación. Nos pasaba que una noche yo le decía al auxiliar, pongámosle un diclofenaco, doctor, no hay, una dipirona, doctor, no hay, entonces denle una naproxeno, no hay, entonces morfina, no hay, entonces un acetaminofén, no hay. Y entonces el usuario, el paciente llegó y me dijo, doctor, si quiere yo le digo a mi familiar que traiga los medicamentos. Y yo decía, hombre, esto, menos mal me lo dijo con paciencia, pero eso, un usuario en una situación grave de salud, con dolor, pues va a reaccionar mal. ¿Y quién termina siendo el Paganini, el que asume la problemática? Pues el médico, el profesional. Eso mismo sucede en odontología, le sucede a las jefes cuando, por ejemplo, están en un centro de salud y no hay médico, y llega una materna en trabajo de parto y ella dice, yo ayudo, pero yo no sé, porque pues tal vez no es la competencia directa de la enfermera, tal vez no tuvo esa competencia de formación y realmente no es su responsabilidad. Y la tratan mal porque no hay médico, pero pues ella no tiene la culpa. ¿Sí? Y es una situación que hay que entrar a proponer cambios, porque lo que dice la doctora, yo sí estoy muy convencido, y lo vi, por ejemplo, con mi rural. Era el único médico cuando estaba en contrato por OPS, y me tocó aguantarme 5 meses, mejor dicho, todo el tiempo dándole. Pero apenas cambió con contrato laboral, un sorteo nacional, por ejemplo, hubo gente interesada en llegar y llegó un compañero que es uno de mis mejores amigos de la vida, puedo decirlo, que está en España haciendo una residencia ahorita y fue la mejor experiencia porque ambos nos ayudamos y trabajamos en conjunto, hicimos lo mejor por la sociedad, la comunidad y que cuando nos pasaron al contrato laboral con las sobrecargas, con las horas, con los recargos y demás, nos pagaban 4,5 millones, o sea, nos pagaban más que los que nos pagaba por OPS, pero con todas las prestaciones del contrato laboral, que era pues una bendición para nosotros. O sea, la verdad fue una experiencia muy gratificante el contrato laboral en ese ejercicio profesional. Pero ya, doctora, la dejo a usted porque yo hablo de mi vivencia, pero yo quiero que usted sea la experta a la que nos exponga. No, esa experiencia es muy enriquecedora para todos porque es lo que viven, ¿no? Es la realidad. Ahora, también es pertinente anotar que el rural no es malo, ni todas las plazas son malas. Hay plazas muy buenas, hay directores de centros de salud que se ocupan de hacer muy bien su trabajo, aun cuando para ellos también la situación es adversa porque el tema no es polarizar, el tema no es volver esto de buenos y malos, realmente no es ese el punto que nosotros hemos querido abordar. Hay unas falencias claras, graves, hay quienes están haciendo mal las cosas, pero también hay quienes luchan porque todo el trabajo del profesional de la salud rural sea digno. Hay comités de servicio social obligatorio muy eficientes, hay comités muy malos, eso es una realidad. Pero el tema es no cercenar y no armar bandos, porque no hay bandos. La invitación que nos hace el Colegio Médico a este espacio consideramos que es muy importante y enriquecedora porque es la oportunidad para que ustedes se enteren de esas novedades legislativas que se intentan introducir, que se hagan parte de ellas, que las lean, que se enteren, que si van a opinar, pues lo puedan hacer con argumentos para que puedan enriquecer el debate. Eh, pues en Colombia todo lo politizamos y muchas veces lo que vemos es que si no somos los actores o los protagonistas, pues intentamos matar las ideas y aquí no es de protagonismos. Aquí realmente creo que estos proyectos de ley benefician a todos, a usuarios, a directores del sistema de salud, a prestadores de servicios de salud, a todos. Entonces de eso se trata. Voy a hacerles una pequeña presentación sobre lo que está ahorita y lo que intentamos introducir como ya lo dije, en compañía de ACOME, en compañía de ACOEN, en compañía del senador Juan Luis Castro, el Colegio Médico que también nos ha abierto muchos espacios y quienes se integren en este proyecto de ley con propuestas que puedan nutrir el debate, bienvenidos. Doctora, mientras pone la Entonces, presentación, hago un comentario final y es, yo recuerdo cuando yo llegué del rural y pasaba mi hoja de vida y me decían, uy, pero usted hizo en Casanare, uff, este médico, este man ya sabe, venga, venga. Y el rural, en serio, le da a uno un año de experiencia laboral que cuando uno se presenta al mercado laboral dice, ah, pero es que usted hizo rural. O sea, ahorita hice investigación, trabajé como profesor en una universidad,
he publicado artículos, eso pesa, pero a la hora del mercado laboral, la experiencia laboral es fundamental en ese sentido y el rural provee eso. Y ustedes lo pueden ver, un médico que hizo rural versus otro para un cargo en un hospital de cuarto nivel en urgencias, prefieren al que hizo rural porque ya tiene cómo foguearse, el man sabe entubar, le tocó transportar pacientes en ambulancia, o sea, no se va a enchicharronar, como dice, vas a verlo afrontar. Y con respecto a lo del debate, el diálogo, la propositivo, doctora, estamos abiertos a construir. El país necesita gente que proponga, no proponer hundir, no proponer tumbar. Si es necesario reformar, pues reformemos, seamos reformistas, propongamos reformas, pero que la propuesta no sea no, que la propuesta sea escuchar al otro, que eso es la democracia, y si no estamos de acuerdo, pues se dice que no. Pero si estamos de acuerdo y vemos la posibilidad de mejorar, ¿por qué no lo hacemos? Así nació la Constitución, un diálogo entre sí y nos, que después llegó a un gran sí, con unos que no estaban tan de acuerdo, pero llegaron a un gran sí y se formó una Constitución. Entonces, doctora, la dejo presentar a usted. Sí, Doc, porque es que a veces nos quedamos en la crítica sin proponer nada. Y la crítica por crítica termina siendo simplemente un chisme, un comentario más. No, no genera nada, no genera nada constructivo. Y es lo que hemos visto también. Muchas veces la gente critica, pero no propone. Cuando uno critica, propone. Si no, pues entonces no critique. Bueno, entonces la presentación que les tengo es sobre lo que hay actualmente y lo que nosotros intentamos cambiar, ¿sí? Sobre las propuestas que se hacen. ¿A través de qué? A través de la Ley 183 del 2020, que como ya les dije, los invito a que conozcan este proyecto de ley, que se enteren y se vuelvan actores partícipes del mismo. ¿Qué intenta hacer este proyecto de ley? ¿Cuál es el objetivo principal? Pues lo que se intenta hacer es dignificar al talento humano en salud que presta servicio social obligatorio, entiéndase bien, talento humano en salud. Esta ley no dispone que simplemente va para odontología, bacteriología, medicina, enfermería, no, se habla en general del talento humano en salud, dejando incluso la puerta abierta para que profesionales de la salud que hoy por hoy no hacen el servicio social obligatorio, pues puedan ser considerados para dicha actividad. Porque fíjense que, con lo que nos hemos encontrado es que hay profesionales de la salud queriendo que los incluyan dentro de esta actividad rural, ¿sí? Y abrir ese espectro, pues por supuesto que optimizaría aún más la prestación de un óptimo servicio de salud. Bien. ¿Cuáles son los antecedentes de la ley de rurales? De eso les hablé en principio. Estaba la ley 50 del 81, que establecía unos beneficios muy importantes para el talento humano, la prohibición de contratación a través de contrato de prestación de servicio, cooperativas de trabajo asociado, la igualdad salarial entre profesional de planta y profesional de servicio social obligatorio, 6 meses para quienes se fueran a prestar el servicio social en plazas alejadas donde el acceso a los servicios de salud fuera difícil y donde además el orden público estuviese alterado. En ese entonces, casi todos nuestros rurales lo hacían por 6 meses porque alterada estaba todo Colombia. Eso era lo que veíamos, que la generalidad era que todos prestaran ese servicio social por el término de 6 meses. Existía en ese entonces un pago mucho más alto a lo que vemos hoy para nuestros rurales. Existía en ese entonces mayores garantías para la prestación del servicio social obligatorio, contaban con mayores recursos, contaban con un trato diferente, la cultura era distinta. Fíjense que la involución normativa, es decir, plantear normas que desmejoren garantías, no puede ser visto aislado, sino que tiene que ser visto como un contexto y como un todo, porque eso también impacta de manera directa en la cultura que nosotros vayamos creando. ¿Sí? Con la creación de leyes transparentes, con la creación de leyes sin micos, con la creación de leyes que no estén establecidas para fortalecer o favorecer a un grupo, sino que se haga de manera general para todos, también corregimos esa cultura de trampa que hoy por hoy inunda nuestro país, y debo decirlo porque es así. Entonces se nos volvió normal que al médico no le paguen, que a la enfermera no le paguen, que al odontólogo, al bacteriólogo en general no le paguen. Eso no es normal, ¿sí? Con la ley 50 del 81 esas cosas no se veían, o por lo menos se veían en un porcentaje mucho más bajo que lo que hoy por hoy nos ataca.
Posteriormente vino la Ley 1264 del 2007 o Ley de Talento Humano en Salud, que en el artículo 33 habló nuevamente del servicio social obligatorio, lo creó, a pesar de que ya estaba creado, eso nunca lo entendí, indicando que vendrían unas resoluciones pues a reglamentar, y por eso vino la resolución 1058 del 2010 y después la 2358 del 2014. ¿Sí? A partir de la 1058 fue ese quiebre en lo que teníamos antes de rural y lo que tenemos hoy en día, porque se empezó a permitir que a los rurales los contrataran por prestación de servicios. Esa fue una práctica que aislada uno podría decir, bueno, no es tan grave, ¿sí? Pero lo fue nefasta porque con la contratación por prestación de servicios también vino el salario más bajo, también vino el hecho de que no les pagaran, también vino una serie de abusos laborales que se empezaron a ver cada vez más reiterados contra nuestro personal en servicio social obligatorio. La resolución 2358 del 2014 pues mata la posibilidad de que el rural tenga la misma asignación salarial del profesional de planta, porque eliminó el artículo de la 1058 que aún proscribía de manera directa, que aún indicaba de manera directa que tenía que haber esa equidad salarial. Y fíjense cómo aquí esta resolución pasa por alto principios del derecho laboral, como que al trabajo igual, salario igual. Realmente lo que vemos es que no trabaja más el profesional de planta que el profesional de servicio social obligatorio. Eso es absolutamente falso. Y de hecho, si se quiere, podría decirse, y no caprichosamente, que el rural trabaja más. Porque adivinen quién hace los turnos 24, 31, 2 de enero, 1 de enero, fechas especiales, el rural, el nuevo. El que llega es el que se carga todos esos turnos, eso no es un secreto, eso ocurre en la mayoría de las plazas en nuestro país hoy por hoy. Bien, vamos a hablar entonces de la problemática que enfrentan hoy nuestros rurales, porque evidentemente a la luz de la generación de estas normas involutivas, regresivas y que vulneran principios o postulados del derecho laboral, pues se presentan una serie de problemáticas que ya el doctor Samuel anotaba en la introducción a este conversatorio, pero que es pertinente detenernos en ellas, como las jornadas de trabajo excesivas y cuadros de turnos que no disponen días de descanso. Tenemos hoy por hoy profesionales al servicio social obligatorio donde en el cuadro de turnos no se ve ninguna L. Son puros turnos y de disponibilidad. Entonces, ¿qué les dicen a nuestros rurales? No, usted tiene ahí días de disponibilidad, pues si no lo llaman, considérelo como su día libre. Y no, porque realmente la disponibilidad es distinta. O sea, cuando se está en disponibilidad, el profesional debe estar dentro de la población, cerca del hospital, esperando el llamado. Y los que viven en el hospital, pues sí que peor. En estos días recibía el caso de un profesional, de una profesional de la salud que vive dentro de la entidad de salud, y el gerente de la entidad le decía eso, que es que a usted no la llamaron este fin de semana, pues considérese el día libre. Y ella me decía, yo vivo muy lejos de acá del pueblo en el que estoy, no he podido visitar a mi familia, hace como 3 meses no salgo, y pues ya me siento muy agotada. Entonces, fíjense que es una problemática que los aqueja y que es muy grave. Ausencia de pago de salarios de manera sistemática. Vemos que a nuestros rurales no les pagan y que cuando acuden a las entidades que son las encargadas de ejercer veeduría, la respuesta es que no pueden hacer nada, que a lo máximo que pueden llegar es a no sancionar y dejarlo ir sin sanción para que el profesional participe en otro sorteo y consiga otra plaza. Entonces, la preocupación que nos plantean es, bueno, yo estuve 3, 4 meses en esa plaza sin pago, voy a otra vez a otro sorteo y qué tal que me pase lo mismo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Y fíjense que esto para el caso de un profesional de la salud que recibe todavía apoyo de su familia es, digamos que pasable, pero para un profesional de la salud que tiene a cuestas una deuda con ICETEX y que tiene que empezar a pagarla tan pronto termine sus estudios, pues es muy grave y la vida se le vuelve un caos. Y llegan incluso a replantearse, ¿será que yo sí estudié la carrera adecuada? Porque es que a mí me gusta mucho el servicio, me gusta servir, pero me encuentro muy triste porque no me pagan, ¿sí? Y son conversaciones que he tenido con varios de nuestros afiliados
Y es muy lamentable ver que después de una profesión, una carrera tan larga, no solo a los médicos, hablo por las enfermeras, hablo por los odontólogos, hablo por los bacteriólogos, pues salgan a enfrentarse a un panorama laboral donde ni siquiera les pagan. Se sienten absolutamente desolados, irrespetados y solos, porque tampoco hay una respuesta eficiente frente a este tipo de situaciones. Disponibilidades que no son tenidas en cuenta dentro del horario. Ya el Departamento Administrativo de la Función Pública indicó en uno de sus conceptos que las disponibilidades efectivas pues, deben tenerse en cuenta dentro del horario laboral. Sin embargo, hay entidades que no las están teniendo en cuenta y con el agravante de que las disponibilidades no efectivas, pues hoy por hoy tampoco suman, pero resulta que cuando yo me voy para una plaza como el Amazonas o para una plaza en Nariño y vivo en Cali, y listo, tuve disponibilidades, pero no las hice, pero estuve allí en el lugar donde habito, esperando el llamado sin posibilidad de ir a visitar a mis seres queridos. Eso es una limitación clara del tiempo libre que debería ser tenida en cuenta y que hoy por hoy pues no cuenta, simplemente no cuenta. Violencia contra el personal de la salud. Yo creo que todas estas situaciones que han desmejorado las garantías a nuestro personal de salud también han hecho que el servicio haya disminuido en términos de eficiencia y que los usuarios pues se enfrenten cada vez más a ese talento humano en salud que son los rurales, que finalmente son los que dan la cara en muchas oportunidades, ¿sí? Sin insumos, con un papá que tiene su esposa embarazada con un embarazo de alto riesgo, que se complicó, que ya está en trabajo de parto y que el médico poco puede hacer porque no tiene muchos implementos allí para proveer ese adecuado servicio, pues el señor desesperado llega y le pega un puño al rural y eso se vuelve un cuadro absolutamente desastroso para todos, ¿sí? Enfrentan nuestros rurales, los amenazan de muerte. Son múltiples situaciones que debo decir hoy por hoy, a través de la resolución, si mi memoria no me falla, 6357, ya el ministerio solucionó con una resolución puntual en donde se establece que la violencia es causal de exoneración, ¿sí? Pero eso está en una resolución, no en una norma que tenga la categoría de ley. Y eso también es una de las situaciones que se introdujo en este proyecto de ley de servicio social obligatorio. Ausencia de cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Bueno, ahí me salté el desempeño del servicio social en lugares que no cuentan con condiciones asistenciales requeridas. No me voy a detener mucho en punto a ello porque creo que ya lo abordé cuando hablé de la violencia. Están enlazadas esas dos causales. Ausencia de cotización al sistema de seguridad social en salud. ¿Qué estamos viendo? Que les hacen los descuentos por concepto de salud, pensión y ARL, pero no los afilian. Resulta que cuando el profesional se enferma y necesita acudir a sus servicios de salud, o sorpresa, no está afiliado, ¿sí? Y eso hoy por hoy sí que se ha agudizado aún más, sobre todo de cara a la pandemia, de cara al COVID que hoy pues, que nos aqueja a todos. ¿Qué se está viendo? Que no les proveen a los rurales los implementos de bioseguridad. Hemos visto casos donde les dicen, no, es que usted mismo tiene que comprar sus batas, usted mismo tiene que proveerse de sus guantes, de sus tapabocas, porque aquí no hay. Pues no debería ser así porque ya, de hecho, el mismo ministerio aclaró que es al empleador directo, es a la entidad de salud a quien le corresponde garantizar esos elementos para que el profesional pueda tener un ejercicio saludable, para que el profesional esté protegido frente no solo frente al COVID, sino frente a todas las situaciones que se pueden desprender. Enfermedades generadas por estrés de muchos de nuestros rurales. Se están enfermando cada vez más, eso es real, nuestros rurales por temas relacionados con estrés laboral, ¿sí? Si bien es cierto, hay Yo, casos... Señor. yo quería, bueno, termina el punto y ya te complemento ahí un poco de las Okay. enfermedades. Perfecto. Si bien es cierto con respecto a este punto, y debo decirlo, nosotros hemos evidenciado que hay profesionales en servicio social que intentan de pronto escudarse en esta situación para obtener una exoneración, ¿sí? Ese porcentaje es mínimo en relación a los casos donde en efecto evidenciamos enfermedades o trastornos, en muchos casos psiquiátricos, donde ya de pronto el profesional tiene
enfermedad de base, pero se le exacerba a causa de esos turnos prolongados. Evidentemente una persona que labore 24/7 durante una semana, 15 días seguidos, pues se va a enfermar, no está durmiendo bien y pues se va a enfermar. Doc, ¿tenías algo que anotar con relación a este tema? Sí, yo, pues cuando tú hablas de las problemáticas, yo puedo hacer una lista de chequeo y decir check, 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 a mí me pasó esto, pues ya lo dije, las jornadas excesivas, 360 horas o más, ausencia de pagos de salarios, me acuerdo que nos pagaron en noviembre y por la ley de, una ley de fiscal que tenían las entes públicos no podían hacer pagos en diciembre porque había una cuestión política y tocaba esperar entonces y nos volvieron a pagar hasta febrero, entonces fue diciembre y enero sin plata, me tocó pedirle plata a mis papás para darles regalos a ellos de Navidad, disponibilidad que son atendidas, yo me acuerdo, la disponibilidad todo el tiempo y salía una remisión y eran 16 horas de remisión y de regreso. Violencia, sí, me amenazaron en el rural, me amenazaron en el rural. Y lo que hice no fue atacar a la persona, sino hablar con la comunidad y decirle a la comunidad que interlocutara con estos que me estaban amenazando también y decirles, venga, o sea, yo no estoy en contra de ustedes y ustedes, pues, ¿qué razones tienen para estar en contra mía o no? No fue una amenaza, digamos, grave en el sentido de que pues, era un actor violento como tal, pero es violencia y es una amenaza y en sí mismo ya lo hace una situación difícil de manejar. Fue una situación más de comunicación, de entendimiento con la comunidad, de cansancio de la comunidad frente a la situación. Y bueno, todo lo demás, desempeño de las condiciones, no teníamos planta eléctrica, se iba la luz y no teníamos con qué trabajar. Me acuerdo que atendí partos a medianoche sin luz, ausencia de cotización al sistema, pues yo pagaba mi seguridad, si no la pagaba no tenía. Y lo del estrés, si quiero hacer una cuña también, y es, vean, yo me sentí completamente agotado una vez, me acuerdo que me llamó el alcalde para que atendiera a un paciente que estaba muy grave, yo ya llevaba 5 días sin descansar, no me habían dejado dormir los últimos 5 días bien, o sea, durmiendo 1 hora diarias, que yo le dije al alcalde, señor alcalde, por favor déjeme dormir 3 horas, 3 horas, por favor necesito descansar. Me decía, es que es grave, ayúdeme. Entonces yo le dije, bueno, ya voy, colgué, con la rabia que pude, le di puños a la puerta, lloré y dije, bueno, ya estoy aquí, ya voy a terminar, es lo último, pero estaba completamente agotado. Y el colegio médico hizo una encuesta del burnout a nivel nacional. El estudio se está sometiendo a publicación en revistas internacionales, donde los médicos rurales son los que más burnout tienen y presentan. Y eso se debe a todo esto que está pasando. Entonces creo que la realidad se sustenta con datos, con experiencias individuales, o sea, con todas las formas de investigación que queremos hacerlo. Esa realidad que usted presenta, doctora, esa problemática, es una realidad latente del servicio social obligatorio. Y el proyecto creo que está apuntando en la dirección correcta. Es totalmente de acuerdo en ese sentido. Siga, doctora. Así es, así es. Además que el servicio social obligatorio, por ser ese primer encuentro laboral, ese primer encuentro con la realidad laboral que tienen nuestros profesionales en estas disciplinas que lo hacen, pues no debería ser ese encuentro tan abrupto como con esta realidad que nos aqueja aquí en Colombia, que es hecha la norma, hecha la trampa, porque miren que esa impotencia que usted dice que siente, la sienten hoy muchos profesionales con situaciones como que los están obligando actualmente y nos han llegado reclamos sobre eso, a reportar pacientes COVID que no son COVID. Y ellos nos llaman y nos dicen, ¿y aquí qué hago? O sea, ¿qué hago con esto si es que me lo están exigiendo? Cometo esa falsedad, eso es una falsedad. Entonces, fíjense a lo que se enfrentan y si denuncio, entonces, ¿qué pasa? Si denuncio, me van a sacar y me va a tocar otra vez repetir un año de rural, yo ya llevo 3 meses acá, ¿qué hago? Entonces, es un panorama absolutamente desolador y yo creo que sí, las leyes son importantes porque son esa puerta de entrada a optimizar lo que hay y cambian esa cultura, es cambiar esa cultura de trampa que tenemos y esa tolerancia a la trampa que tenemos, porque hasta cierto modo todos hemos sido partícipes de eso, todos. Esto de los rurales no es nuevo, esto viene pasando por años y se viene a visibilizar hasta ahora. ¿Por qué? Porque a los rurales les da miedo hablar y los entiendo. Y les da miedo hablar porque si hablan, entonces viene la represalia y directamente va a ser en contra de ellos. Y por otro lado, ese rural tenía también una amenaza
de una persona que decía ser de un grupo al margen de la ley, que le estaba diciendo que sabían lo que los médicos estaban haciendo de reportar casos COVID falsos. Entonces, por un lado estaba la institución exigiéndole eso y por otro lado estaba el malo, pues, diciéndole que si seguía haciendo eso lo iban a, pues las iba a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque finalmente lo que pasa no solo con los rurales, sino con los prestadores del servicio de salud, es que las malas prácticas de quienes administran los servicios de salud, pues ¿quién paga los platos rotos? El personal de salud, que es quien da la cara. Bien, entonces, principales puntos de la ley de rurales. La ley de la que les hablo establece unos puntos que me permití resumir, que son pues, los más importantes de la ley. Se establecen situaciones como la enfermedad y el no pago de salarios como causales de exoneración, porque hoy por hoy las causales de exoneración no son taxativas. La única causal de exoneración que está taxativa es la violencia, que como ya les dije, pues el Ministerio emitió una resolución en buena hora para entrar a dar solución a esta problemática. Pero resulta que la enfermedad y el no pago de salarios no están previstos como causal de exoneración. Entonces, por eso, si yo me enfermé en el rural, de lo que sea, porque puede ser por estrés laboral o puede ser de otra situación, pues esa no es causal de exoneración, entonces tengo que pasar toda mi enfermedad allí haciendo el servicio social obligatorio. Muchas veces requieren tratamientos de salud que no se encuentran en las poblaciones en donde ellos están prestando el servicio social obligatorio y no tienen acceso a ellos y prefieren aguantarse el año completo para tener el requisito cumplido en detrimento incluso de su misma vida. El pago de salario sistemático no se contempla como causal de exoneración, entonces el rural no solo se va sin plata, sino además sin tiempo, porque tiene que volver a repetir el año de servicio social obligatorio. Porque si yo ya llevo 3 meses en la plaza, va a ser muy difícil que me consiga una plaza por los 9 meses restantes que me faltarían para completar los 12, y así pasar ese requisito para que me entreguen después mi tarjeta profesional. Se establece beneficio de menor tiempo de duración del servicio social para quienes decidan irse muy valientemente a plazas donde los servicios de salud sean difíciles y donde se advierta alteración del orden público. Tenemos plazas en Colombia difíciles en cuanto al orden público, a pesar de que ya se haya evolucionado mucho en ese tema. Lo cierto del caso es que, de hecho, hoy por hoy estamos viendo otra vez ese tema de la violencia, lo estamos viviendo a flor de piel, nuevamente, ¿sí? Ya hemos tenido profesionales en servicio social obligatorio que han perdido la vida. Eh, entonces, por supuesto, debe establecerse para estos profesionales que, como lo digo, valientemente decían recibir este reto, un beneficio, si no en plata, por lo menos en tiempo. Fíjense que esta ley no establece de manera puntual unos beneficios económicos, ¿sí? Porque sabemos que el tema está económicamente muy deficiente, pero sí lo que intentamos hacer es, más allá de establecer unos topes salariales mínimos o máximos, es allanar el camino, ¿sí? Dejar un camino, digamos, más fácil para que se establezcan unas pautas claras, para que se establezcan unos postulados, unos principios que permitan el ejercicio profesional digno de los profesionales en servicio social obligatorio. ¿Sí? Hay tratados de la OIT que han hablado sobre el trabajo decente, pero yo creo que ninguno de esos tratados se ha tenido en cuenta para regular lo que tiene que ver con nuestros rurales, y es lo que intentamos hacer con este proyecto de ley. Se establece como obligatoria la contratación directa de nuestro personal en servicio social obligatorio, ¿sí? El Ministerio de Salud, a través de un documento, prohibió la contratación del personal en servicio social obligatorio a través de contrato de prestación de servicios. Sin embargo, ese documento no está inmerso ni en resolución y mucho menos en ninguna ley. Entonces, por eso, aunque de manera muy alejada, y debo decir que son muy pocos los casos, sí se han reportado casos de contratación a través de prestación de servicios. Y tiene que haber una ley, en este caso pretendemos que sea la 183, que de manera directa estipule el por qué no se debe contratar a nuestros rurales a través de prestación de servicios, o más bien que prohíba ese tipo de contratación. Se establece en el artículo 6 del proyecto de ley sanción de hasta por 4 periodos para las plazas que incumplan con las garantías laborales que deben tener nuestros profesionales en servicio social obligatorio. Y es que hoy por hoy
temas como no pago de cotizaciones al sistema de seguridad social integral, no pago de salarios, no pago de, o bueno, las horas extras, digamos que por norma a los profesionales en SSO que estén en entidades públicas no se deben pagar, pero sí compensar, y eso no se está haciendo. Entonces, todas estas situaciones que son causal de incumplimiento frente a las normas laborales se establecen como situaciones que dan pie para sancionar las plazas hasta por 4 periodos. Consideramos que si las resoluciones que han regulado el servicio social obligatorio sancionan a nuestros rurales cuando no acuden al llamado de las plazas o cuando renuncian sin una situación valedera para la renuncia, ¿por qué no establecer también una sanción para las plazas que incumplan? Y aquí estaríamos generando un plano de total equidad entre una y otra situación. Como les digo, no es de buenos y malos, es simplemente un plano de objetividad donde todo marche a la luz de la equidad. Se establece en cabeza de los comités de servicio social obligatorio, que en este caso son las direcciones territoriales en salud, un procedimiento a seguir. Hoy por hoy no tenemos ningún tipo de procedimiento. Hoy por hoy se dice que los comités de servicio social obligatorio recepcionan todas estas peticiones, quejas o reclamos porque si acudimos al ministerio, el ministerio digamos que ya sea muy enfático en indicar qué son los comités de servicio social obligatorio. Pero cuando peticionamos, los comités muchas veces no tienen herramientas para dar una solución efectiva frente a la problemática planteada. Entonces, si al rural no le hace pagos, el comité simplemente dice a lo máximo que puedo llegar es a que usted salga sin sanción, pero debe volver otra vez a repetir su año rural o conseguirse una plaza para terminar el tiempo. Pero esta no es una solución efectiva, ¿sí? Muchos comités intentan hacer muy bien las cosas y de hecho debo decir que gracias al adecuado ejercicio de algunos de nuestros comités, hay territorios de Colombia donde ir a hacer el servicio social obligatorio es sinónimo de garantía para muchos rurales. Entonces, si les toca plazas donde están ubicadas esos comités, bueno, no, chévere, porque ahí mis compañeros me han dicho que ahí sí se respeta la norma. Los rurales no es que tengan pereza de ir a hacer el servicio social obligatorio, tienen el miedo. Y lo que pretendemos a través de este proyecto de ley es que no haya miedo, que como era antes, quieran volver a vivir esta primera experiencia, que cuando yo pregunte quiénes quieren ir a hacer el servicio social obligatorio, porque en conferencia siempre pregunta, pues haya muchas manos levantadas y no pocas, porque eso es lo que hemos estado observando y no es pereza, es miedo. Se establece la obligación de tener en cuenta las horas de disponibilidad dentro del horario, ¿sí? Se habla puntualmente de la disponibilidad, se habla puntualmente de que las horas efectivas sí o sí deben ser tenidas en cuenta dentro del horario. Se establece la obligación de tener en cuenta las remisiones dentro del horario. Fíjense que hoy por hoy en muchas plazas las remisiones no son tenidas en cuenta dentro del horario. Y hay un agravante y es que la semana pasada, por ejemplo, recibíamos la llamada de un rural que le dijeron que tenía que ir a hacer esa remisión en moto y él decía, bueno, si es óptimo que yo vaya en moto, ¿qué tal que me pase algo? ¿Quién me responde? Las entidades de salud tienen que proveer a los profesionales en servicio social obligatorio de las herramientas adecuadas para hacer esas remisiones, no mandarlos así a la loca, que es lo que está pasando en algunas plazas. Entonces, estos son como los principales puntos que se abordan en el proyecto de ley. Bueno, hay otro punto importante que vale la pena resaltar y es el tema de las pólizas, ¿sí? Si bien es cierto, no existe una norma que estipule de manera puntual que a los rurales les deban exigir pólizas, lo cierto del caso es que hoy por hoy en Colombia absolutamente todas las plazas, y eso lo saben todos los que han ido a hacer el servicio social obligatorio, les exigen a los rurales pólizas para contratarlos. Muchas de ellas incluso les dicen con quién comprar la póliza. ¿Qué se introdujo en el último artículo del proyecto de ley? No se les puede exigir al rural que compre la póliza con fulanito o sutanito porque eso es decisión de cada uno. Eso es limitarle también la libertad que tiene el profesional de la escogencia de su póliza. Y tampoco se les puede exigir pólizas por encima de 200 millones de pesos. Miren, tenemos rurales a quienes les han exigido pólizas de 700 y 1.000 millones de pesos. Estos pelados salen de la universidad sin un peso en el bolsillo, teniendo que conseguir plata para el transporte de su lugar de domicilio a la plaza, por lo menos para el primer año de arrendamiento, ¿sí? Y aparte de eso, comprar una póliza de 1.000 millones de pesos que no son económicas, pues hombre, se les hace el panorama aún más difícil. Entonces lo que intentamos hacer es que ni les exijan que tengan que comprar X o Y póliza,
ni tampoco montos que suban esos 200 millones de pesos. Eso en beneficio, por supuesto, de nuestro talento humano en salud. Esos son como los principales puntos que intenta abordar este proyecto de ley. Doctora, gracias por la presentación y hago un comentario sobre mi vivencia y seguimos como con la conversación y es, yo me acuerdo que cuando llegamos allá para la póliza puntualmente nos dijeron, mire, ustedes inicialmente van a ser contratados por 3 meses, entonces tienen que comprar esta póliza, váyanse a tal lugar en tal esquina, que allá es la póliza que nosotros tenemos, y cómprela por, no eran 200 millones, eran como 300 millones. Para yo irme a hacer rural, de hecho yo me gradué, empecé la maestría en salud pública por una beca que tuve en investigación y decidí para la maestría porque yo quería hacer ejercicio profesional, yo quería trabajar por la comunidad, así bien apasionado por la cosa y me fui, pero yo le tuve que pedir dinero prestado a una tía para poderme ir, me acuerdo mucho porque mis papás en ese momento estaba la situación económica compleja y a la vez tenía la deuda del ICETEX, ¿no? Entonces, por un lado clavado en deudas y por otro lado no tenía plata y entonces présteme aquí mientras pago un lado, mientras llego y no sé qué. Y llego y lo primero es pague tal póliza, 200 y pico, ¡pam! Entonces paga uno y, o 300 o el valor que sea, porque ya ni me acuerdo. Pague la póliza, pague el arriendo, mire a ver quién le fía la comida a uno. Hombre, eso es absurdo. Y eso se vuelve hasta un negocio y hay que llamar las cosas como son. Claro, si la empresa le dice, páguele, si usted me envía a los rurales a que me compre mi póliza, yo le doy a usted una comisión y si compran tal póliza, doctor, yo le doy más comisión. Eso es un incentivo perverso, eso no es otro término. Y eso tiene que liberarse, o sea, yo nunca voy a dejar de ejercer mi ejercicio profesional sin póliza de responsabilidad médico-civil porque es mi seguridad, porque es algo que es algo propio de la profesión. Pero nadie me tiene que obligar a comprar tal póliza. Si alguien quiere que compre esa póliza, regálemela. Yo con gusto se la recibo, pero yo no se la compro. Si a mí me obligan, yo escojo dónde la compro y por cuánto la compro. Entonces, eso es una situación ahí muy perversa que yo creo que es necesaria, aparte de todo lo demás que resuelve todas las problemáticas de que ya estábamos hablando en este proyecto de ley. Doctora, ¿y qué pasa con este proyecto de ley? ¿En qué está? ¿Ya lo van a presentar? ¿Ya lo presentaron? ¿Cuándo lo quieren presentar? Para que pues, la comunidad que está interesada, los médicos que se están graduando anualmente, entran más de 4.000 médicos al servicio de salud obligatorio, más de 6.000 rurales en el país, hijos que son, pues, tienen sus familias que estarían interesadas, organizaciones como el Colegio Médico, ACOME, los demás están interesados en apoyar iniciativas como estas, abriendo el debate de construir, no de proponer solo hundir, cuando se presenta para nosotros saber y empezar a movilizarnos y que sea una proposición y que sea un proyecto que avance, no que se quede en palabras y en buenas intenciones, sino una realidad que nos da un sustento jurídico para cambiar una situación real que está sucediendo actualmente. Bueno, el proyecto de ley ya fue presentado nuevamente ante el Senado. Se presentó el año pasado. Lamentablemente, con todo esto de la pandemia y demás, pues no solo este, sino muchos proyectos de ley tuvieron que ser archivados. Este se radicó nuevamente este año e intentamos pues que pase, que empiece su tránsito legislativo. Y como usted bien lo ha indicado, qué chévere que todos se hagan partícipes, que haya muchas manifestaciones por redes sociales. Nosotros estamos en esa búsqueda, estamos precisamente gestionando manifestaciones por redes sociales, estamos haciendo pedagogía para que los actores del sistema pues se enteren del proyecto y así mismo puedan participar y fortalecer el debate, que es lo que finalmente se busca. Perfecto, doctora. Pues bueno, toca sumarnos, evaluar, revisarlo a fondo, leerlo, porque la presentación nos da pues ya un panorama muy claro y la intención, como quien dice, el espíritu de la ley, que no es una intención ni que CEPSA se va a lucrar de esto, ni que nadie se va a... No, es una realidad para mejorar la situación profesional, pero a la vez también es leerlo, estudiarlo. Tenemos que hacer pedagogía en ese aspecto. Si no leemos, no podemos llegar y hacer afirmaciones porque pueden partir de argumentos que no están sustentados o no son reales o son falsos. Entonces, bueno, una invitación a todos a estudiarlo, a apoyarlo. Los que vivimos el rural, que ya pasamos por ahí, no nos desentendamos. Antes debemos es motivar a que todos digan sí, porque pues lo vivimos feo, pues cambiémoslo, ¿no? Es como la responsabilidad que podríamos tener como ciudadanos. Pero muy interesante, doctora Lady Bermúdez, muchas gracias por haber propuesto esta discusión y Antes, haber antes, antes no quisiera proponer cerrar este con algo. proyecto.
No, Qué, no, qué claro, yo pena la que dejo lo, cerrar. qué pena que lo interrumpa. Quisiera anotar algo de la mano de lo que está diciendo el doctor Samuel y es, eh, no politicemos los proyectos de ley. El proyecto de ley no es de un senador o de una persona o de una institución o de una organización, no. El proyecto de ley finalmente es de todos. Entonces, lo digo es porque a veces escucho a muchos profesionales de la salud diciendo, ay, no, es que lo que están buscando es hacerle propaganda a fulanito de tal. No, no, o sea, realmente los senadores son el instrumento que tenemos para llegar a que sean leyes de la República, porque si no, entonces, ¿cómo más? ¿Sí? Mm. Y si hay senadores que de manera transparente se interesan en trabajar, entonces, ¿por qué no? Y como les digo, no polaricen tanto las cosas, que eso es lo que nos tiene hoy así en pues, en este embate que estamos viviendo. Muy, Con muy eso cierro. oportuno, muy oportuno el comentario. No tiene color político, pero sí tiene espíritu para que sea para todos. Entonces, muy positivo ese comentario oportuno. Y pues yo no iba a cerrar ahí, solo estaba agradeciendo que usted, doctora, pues se ha dado la, como quien dice, la pela de proponer algo. Es muy difícil proponer cuando siempre se oponen a las propuestas y nadie propone, se necesitan proponer. Y eso es muy necesario, ponerse en este papel de analizar, de decir así debería ser el articulado, así debería estar construido. O sea, eso es un proceso, por eso ahí los senadores tienen sus unidades de trabajo legislativo que tienen dedicado a eso exclusivamente. Y pues que alguien del sector de la sociedad salga con el documento, diga esto es lo que debemos hacer, pues eso ya muestra pues un interés muy válido y a la vez muy transparente frente a lo que está sucediendo, frente a una problemática clara que tiene que resolverse por los vacíos jurídicos que hay, que permiten todas esas situaciones, diferentes aristas de la misma situación en el servicio social obligatorio. Entonces, muy válido. Gracias, doctora, por este espacio. Gracias por darnos esta oportunidad de conocer este proyecto. Estamos muy interesados. Se abre el debate. Quienes estén interesados, el proyecto va a estar publicado, un link, no sé si nos dan un link como quien dice, de ubicación, pero en la publicación de este webinar, ahí abajo van a encontrar un link donde van a poder revisar el proyecto de ley, también donde van a poder enviar comentarios, donde van a poder decir, ¿sí? Es donde se van a poder vincular, si dicen, venga, yo quiero saber cuándo están presentándolo para proponer, para decir, para apoyar, ¿sí? Bienvenido sea. Esa es la idea, o sea, construir entre todos, construir país, que es una responsabilidad como nación que tenemos. Entonces, muchas gracias nuevamente, doctora. Y bueno, seguiremos hablando. Seguramente saldrán muchas preguntas que serán, estoy casi seguro, objetivo de otro webinar ya en el específico, porque sé que han estado saliendo preguntas, pero demos el espacio de otro webinar para resolverlas todas a fondo y eso nos va a permitir mejorar, digamos, inclusive la interacción que tenemos con todos los que nos están viendo en este momento. Claro que sí, muchas gracias. Feliz día para todos. Y con esto quiero terminar, queremos terminar, y es que el Colegio Médico Colombiano ha elaborado un curso virtual en una plataforma que es Moodle. Es una plataforma que utilizan todas las universidades o la mayoría, muy intuitiva, sobre el servicio social obligatorio, donde un módulo es el marco normativo y evolución histórica y fundamento político, digamos, desde nuestro modelo de sistema de salud, desde el MAIT, de por qué existe el servicio social obligatorio y su el sistema social que tenemos en salud actualmente en el país y modelo de salud que tenemos en el país. Este también aplicaría para otros modelos, el servicio social obligatorio aplica para otros modelos, pero tenemos un curso donde hablan todo esto, donde la doctora expone también a profundidad diferentes situaciones del rural, cuál es el marco normativo, cuál es la respuesta que se debe tener y a su vez, por ejemplo, da soluciones a las diferentes problemáticas desde lo jurídico hasta lo laboral. Entonces, pues bienvenidos todos y la información también va a estar en un link de inscripción que queda al final de este webinar en conjunto con el link de direccionamiento para ver el proyecto de ley que acabamos de discutir y presentar ante todos de forma general. Bienvenidos todos, un gusto poderlos atender el día de hoy y que nos estén viendo en este momento. Que estén bien, hasta luego.